Como dijimos durante la clase, Python es un lenguaje dinámico y a diferencia de otros lenguajes estudiados previamente como Pascal, Java, eh, Python no requiere la asignación de variables previas, sino que se pueden establecer en el tiempo de ejecución. Esto es importante porque nos permite una flexibilidad en el lenguaje y en la escritura del código que no tienen los otros lenguajes. También a la vez es un problema porque es un lenguaje que al tener esa flexibilidad también nos puede conducir a generar ciertos errores. Entonces, si bien no es obligación declarar los tipos de datos en Python, sí tenemos que tener en cuenta que los tipos de datos existen, tenemos que respetarlos, tenemos que tenerlos en cuenta y tenemos que ser prolijos en no estar cambiando permanentemente el tipo de dato de una variable para que después no tengamos inconvenientes a lo largo de la ejecución del código. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo va sucediendo esto a lo largo de la ejecución. Entonces, ahora vamos a definir una variable que se llama edad, que le vamos a asignar el valor 23 y vamos a ver cuál es el tipo que se asigna a la variable edad. Fíjense entonces que lo que asigna es la clase entero. Aquí hay algo muy importante, que entero es una clase, ¿sí? Esto vamos a ver más adelante en las próximas clases, que Python es un lenguaje orientado a objetos y nos permite trabajar con clases, métodos, lo que ya conocemos. Vamos a sobreescribir el valor de edad con un número mucho más largo y vamos a ver entonces qué pasa. Fíjense que sigue siendo un entero, ¿sí? Vamos a ponerle ahora un valor decimal y entonces la variable va a adoptar la clase float en vez de la clase integer. Ahora estamos dividiendo dos números enteros y lo esperable es que el resultado sea un número real, tal cual lo que acabamos de ver que pasa. Fíjense que lo que estamos haciendo aquí es imprimir el valor del número, no el tipo del valor. Bueno, vamos a hacer un cambio de valor mucho más importante. Cambiamos un número por un texto ahora, ¿sí? Entonces a la variable número le habíamos asignado 45 y a la variable número ahora le podemos asignar un texto. Esto en otros lenguajes sería imposible. Piensen hacer esto en Java, no se lo puede hacer de esta manera tan directa. Esa es una de las ventajas que decíamos entonces que Python tiene, y a la vez también es un peligro de alguna manera poder manejarlo de esa forma. Esto nos permite, por ejemplo, concatenar sumando dos textos. Nos permite sumar valores a una variable antes de asignarla. Nos permite también concatenar textos con números. Y fíjense que nos acaba de dar un error porque en realidad no podemos concatenar dos tipos de datos distintos. Lo que sí podríamos hacer es concatenar el valor de 4 como un número, como un texto, pero no como un número, ¿sí? Nos da un error porque queremos concatenar un string con un entero y eso Python no lo acepta. Vamos a seguir viendo los ejemplos. Aquí pasa lo mismo pero al revés, ¿sí? Queremos concatenar un string con un entero, aunque ese string sea un número, y no lo reconoce porque lo entiende como un texto y no como un número. Aquí vuelve a pasar lo mismo porque estamos queriendo concatenar 4, que es un texto, con la variable número que contiene al entero número 5. Eso tampoco va a funcionar. Y finalmente, fíjense que ahora concatenamos 4 como texto y la variable número que tenía el valor 5 como entero, lo concatenamos como texto y esto suma 4 y 5, pero la suma no es 9 porque no estamos sumando enteros, sino que estamos sumando caracteres. Entonces al concatenar los caracteres queda 4, 5 y se lee como 45, pero en realidad es el texto 4, 5.
Bien, entonces la conclusión es lo que decíamos hace un rato. Si bien la programación en los lenguajes dinámicos es más rápida que en los estáticos, porque no tenemos que declarar un montón de cosas, la rapidez también puede conducir a un peligro y entonces hay que tener cuidado cuando trabajamos con lenguajes dinámicos. Esto lo destaco en estas primeras clases porque ustedes vienen acostumbrados a trabajar con lenguajes estáticos y si no estoy equivocado, es el primer lenguaje dinámico con el que empezarían a trabajar. Por eso hago tanto hincapié en esto en las primeras clases. Después van a ver que es totalmente natural y en general uno se siente muy cómodo trabajando de esta manera. Otra de las características de Python es que es un lenguaje interpretado. Esto quiere decir que el lenguaje no requiere ser compilado para poder ejecutarse, sino que la ejecución se realiza en tiempo de ejecución y se va interpretando línea tras línea lo que queremos ejecutar. Lo mismo, aquí esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Los lenguajes interpretados generalmente son vistos como lenguajes de script, ejemplos Python y PHP, por ejemplo. Y la desventaja en todo caso es que a veces se los piensa como lenguajes más lentos, porque al no haber llegado a código de máquina previamente y lo van resolviendo en la marcha, se entiende que se resuelven más lento. Pero la verdad es que hoy con el poder de cálculo que hay en aplicaciones tradicionales no es una preocupación eso. Y de hecho Python, ya lo vamos a ver también, hoy es el lenguaje más interesante para todo lo que es ciencia de datos, y ahí se trabaja con volúmenes enormes de información y sin embargo Python resuelve todo súper bien. Así que hoy no creo que la crítica de que sea un lenguaje lento valga la pena. Bien, vamos a ver entonces ejemplos de textos. Recién veíamos una introducción a cosas muy básicas y sumábamos algunos números y los mezclábamos con textos y nos daban errores. Ahora nos vamos a concentrar en lo que es escribir. Bueno, en principio, si se fijan aquí, no hice una suma, sino que lo que hice fue poner dos textos, uno al lado del otro, y lo que hizo fue concatenarlos. El espacio entre py y ton, que está en la definición de la variable texto, no se incluye porque está fuera de las comillas, ¿sí? Así que esto de alguna manera vendría a ser lo mismo que poner py más ton. Bueno, ahora me está dando un error en la segunda palabra, en la palabra ton, y fíjense que el ejemplo es muy parecido al anterior. O sea, antes nosotros habíamos puesto dos constantes representadas por textos y ahora en realidad lo que hicimos fue poner esas constantes py y ton en dos variables y quisimos hacer esa concatenación con las variables, y da un error. Y da un error porque Python no puede concatenar variables de esta manera, sí lo puede hacer con constantes. Entonces, este es un ejemplo que les muestro, que igual después en la práctica en general uno no escribe el código de esta manera, pero me parece importante mostrarles esos pequeños detalles para que en los primeros días no se sientan mareados. Bueno, el próximo ejemplo, aquí pueden ver que la forma, llamémosle correcta, de concatenar esas dos variables era haciéndolo con una suma. Ahora hacemos algo similar, pero le estamos escapando algunas palabras. Cuando decimos escapar es que podemos poner algunos caracteres especiales. En este caso el /n, la barra es invertida. La n viene de nuevo para nueva línea. Entonces lo que estamos haciendo es poner un texto lineal, pero que en realidad se va cortando las líneas en cada n. Vemos el siguiente ejemplo. Aquí no tenemos ninguna diferencia importante, de hecho creo que es lo mismo, ¿no?
La diferencia es las comillas. En el primero había comillas dobles y en el segundo había comillas simples. Este ejemplo, todos estos ejemplos los tengo del año pasado y en algunos no me acuerdo exactamente cuál era la diferencia. Pero bueno, entonces fíjense que el primero fue con comillas dobles y el segundo con comillas simples. Los dos funcionaron sin problemas. Vamos a ver ahora este siguiente ejemplo. También funciona sin problemas y tenemos comillas dobles con una comilla simple adentro, ¿sí? Aquí lo que queremos hacer es poner comillas simples y una comilla simple adentro nos va a romper el texto. Eso ustedes ya lo conocen de cualquier otro lenguaje. Aquí entonces lo que vamos a hacer es escapar la comilla simple que está dentro del texto y vemos que sigue funcionando bien. Por lo tanto, cuando mezclan comillas dobles y simples, en general, si ponen comillas dobles afuera y comillas simples adentro no van a tener problemas, pero si ponen comillas simples afuera y comillas simples adentro, entonces es importante considerar que hay que escaparlas. Aquí estoy poniendo un texto con la línea cortada y continúo hacia abajo. Ahí me está dando un error. Este ejemplo lo pongo a propósito porque en otros lenguajes, por ejemplo PHP, este ejemplo funcionaría sin problemas. Ahora lo que hice fue una expresión matemática sobre textos. Fíjense que hago 3 por hola más manola. Y aquí el por y el más, la multiplicación y la suma, tienen el peso aritmético que tendrían en cualquier cálculo matemático. La suma va a tener la prioridad y la multiplicación va a ser secundaria. Entonces, esto si se lo imaginan con paréntesis, que están implícitos aquí, sería como 3 por hola, entre paréntesis todo eso, más manola. Y es por eso que dice hola, 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 manola el resultado. Ahora el ejemplo que sigue lo que hace es algo similar, pero fíjense que aquí lo que hacemos es poner hola por 3 en vez de 3 por hola, pero el ejemplo sigue siendo el mismo. Ahora definimos una variable que se llama texto y le asignamos el valor Ushuaia. Y vamos a ir imprimiendo distintas situaciones para esa variable. Fíjense que la variable a la variable de texto la estamos entendiendo como un array, ¿sí? El texto, el string es un array. Entonces, el primer carácter, la primera posición en la posición 0 de ese array va a ser una U, porque escribimos Ushuaia que empieza con U. Ahora vamos a ver qué pasa en la posición 1. La posición 1 evidentemente tiene una S. Ahora vamos a ir a la posición menos 1. Fíjense que la posición menos 1 nos devuelve la A, que es la última posición. Por lo tanto, si ustedes quieren quedarse con la última letra de un texto, lo que tienen que hacer es trabajarlo como un array y ponerle que les devuelva la posición menos 1. Vamos a ver ahora qué ocurre con la posición menos 2. Y lo que está haciendo es traernos la segunda letra de ese texto desde la derecha hacia la izquierda, ¿sí? La penúltima. Ahora lo que vamos a hacer es pedirle un rango. Entonces aquí lo que hacemos es, le estamos diciendo desde la posición 2, que es la H, hasta la posición menos 1. Y fíjense que aquí hay una trampa, porque la posición menos 1 hoy nos había devuelto la A, que es la última letra. Y la posición 2, si volvemos un poquito y vemos Ushuaia, van a ver que si empezamos desde 0, 0 es la U, 1 es la S, 2 es la H. Por lo tanto, tiene sentido que el 2 traiga la H, como es un rango, el 2 puntos me va a traer todo lo que esté en el medio entre esas dos posiciones, pero los rangos en Python son abiertos. Eso quiere decir, mejor dicho, es cerrado el inicio y abierto el final. Eso quiere decir que el final no me va a traer el último, sino que lo que va a hacer es traerme
el anterior, ¿sí? Eso es muy importante y es muy confuso a veces. Bueno, aquí es el mismo ejemplo, pero lo que estoy diciendo es desde la posición 2 hasta que termine. Y de esa manera, esta es la forma correcta de traer todos los caracteres desde una posición hasta el final. El ejemplo anterior es importante que lo tengan bien presente, que practiquen bastante eso porque después les da muchos problemas siempre. Bueno, aquí estoy diciéndole que me traiga 2 caracteres y estos 2 caracteres en realidad yo los estoy trayendo como si fuera 0, 2 puntos, 2. Entonces el 0 me trae desde la U y el 2 me trae hasta la posición 2, o sea que vendrían 3 caracteres, pero como el rango es abierto, no va a venir el tercero, y es por eso que no tengo la H, ¿sí? Pero aquí, este ejemplo, a ver si lo puedo modificar ahora, vamos a ver el ejemplo como con un 3, así es más claro. Entonces, si se fijan, estoy trayendo desde la posición 0, que es la U, ¿ven? Es lo mismo. Puedo hacerlo de las dos formas. Hasta la posición 3 sin incluir el contenido de la posición 3. O sea, traigo la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Ok, vamos a ver ahora entonces un ejemplo más. En este ejemplo vamos a pedirle que nos traiga desde -2 como inicio hasta el final que queda vacío para que me traiga todo. Ahí entonces, para entender esta situación, vamos a volver a ver Ushuaia y fíjense que estamos diciéndole desde -2, que era la I, hasta el final es la I y la A. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y aquí les dejo como una ayuda a memoria, si el string fuera Python, cuáles son las posiciones y tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Entonces de esa manera ustedes podrían entender bien estos ejemplos. Continuamos ahora con la longitud del texto. Esto es bien sencillo, nos va a devolver la cantidad de caracteres que tiene la palabra Ushuaia, ¿sí? Bueno, ahora veamos un ejemplo en donde vamos a mezclar un poco de variables dentro de un texto. En este caso vamos a asignar el número 5 a la variable número y el texto Ushuaia a la variable texto. Entonces definimos otra variable que se llama otro texto y ahí entre comillas ponemos el texto anterior y fíjense que aquí ponemos porcentaje %S, eso nos va a permitir incluir en ese espacio un valor. Entonces dice, el texto anterior ahora tiene más cosas, tenemos de vuelta otro espacio para un valor alrededor. Y le decimos que reemplace donde están los simbolitos de porcentaje, que reemplace con estas dos variables en ese orden. Entonces, el resultado de esto sería el texto anterior Ushuaia ahora tiene más cosas, 5 alrededor. Vamos a ir probando el ejemplo mientras comentamos las demás cosas. Bueno, el siguiente ejemplo, fíjense que todos nos van a dar el mismo resultado, ¿sí? Pero el siguiente ejemplo lo hace de una manera un poco más actual, si quieren. Así últimamente se están definiendo las concatenaciones de variables y textos. Y lo que hacemos es poner una F minúscula y decir, entre comillas, es importante que la comilla esté pegada a la F, ¿sí? No tiene que haber un espacio. Entonces ponemos todo el texto y ahora las variables las podemos concatenar
con llaves que abren y cierran. Y finalmente hacemos el mismo ejemplo con una F mayúscula. Fíjense que devuelve lo mismo, por lo tanto funciona también, pero la verdad es que siempre se usa con la F minúscula, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que lo hagan de esa forma. Muy bien, con esto terminamos de ver el ejemplo básico de cómo manejar textos, cómo entender a los textos como un array. Ahora ya vamos a ver que Python al array se llama de otra manera. Y también vimos cómo jugar un poquito con números, con tipos de distintos tipos de números enteros, flotantes, y cómo mezclarlos, ya sea concatenando o sumarlos con los textos. En la próxima clase vamos a continuar con listas y conjuntos, que les recomiendo que lo vean en el mismo día.